Imaginemos un sistema de inteligencia artificial que, bueno, responde a la perfección el 99% de las veces. Pero el 1% restante genera contenido altamente tóxico, revela datos confidenciales o ignora por completo las instrucciones de seguridad. La pregunta ¿es verdaderamente responsable fijarse únicamente en su nota media de aciertos para integrarlo en hospitales, bancos o aplicaciones de uso masivo? Esa es la gran pregunta, desde luego. Un saludo muy cordial a quienes se suman a este espacio de análisis profundo. Hoy ponemos sobre la mesa un documento sumamente técnico, respaldado por el MIT y el IBM Watson AI Lab. Básicamente, plantea una crítica frontal a cómo la industria tecnológica está evaluando la fiabilidad de los modelos de lenguaje. Sí, la premisa que traen es clarísima. Las métricas actuales están enmascarando fallos catastróficos. Y adoptar, fíjate, matemáticas complejas provenientes de la gestión de riesgos de Wall Street, específicamente algo llamado dominancia estocástica de segundo orden. Y aquí, asumo mi papel de escéptico de siempre. Porque proponer todo un arsenal econométrico para evaluar si un modelo de texto funciona bien parece una complicación excesiva. ¿Realmente hace falta rizar el rizo de esta manera? Es una excelente pregunta para empezar. Y a ver, entiendo perfectamente tu escepticismo. O sea, el escepticismo en general. Puede parecer que estamos intentando matar moscas a cañonazos. Totalmente. Sin embargo, la industria se enfrenta a un problema muy, muy grave con las evaluaciones actuales. Y la genialidad de este enfoque radica precisamente en tomar prestada una solución que ya funciona estupendamente en entornos donde el riesgo es innegociable. Claro, en finanzas un error te quiebra. Eso es. Hasta ahora, el estándar de oro en muchas tablas de clasificación es la tasa de victoria media, o sea, el average win rate. Básicamente se enfrenta a dos modelos y se cuenta cuántas veces uno genera una respuesta marginalmente mejor que el otro. Vale. El problema es que esta métrica trata todos los errores por igual. Digamos que es el equivalente a decir que un conductor de autobús es el mejor de la plantilla porque llega a puntuar el 90% de los días. Ya, ignorando convenientemente que el 10% restante conduce en dirección contraria por la autopista. Exactamente. Una locura. Es que esa analogía ilustra muy bien el problema de fondo. La métrica tradicional ignora por completo la magnitud del fallo. Si el modelo se equivoca, pues da igual si es un error tipográfico inofensivo o si genera un texto promoviendo la violencia. Claro. A ver, para la tasa de victoria media, ambos cuentan simplemente como una no victoria. Y punto. Pero bueno, incluso aceptando que las medias aritméticas son insuficientes, el documento menciona la dominancia estocástica de primer orden antes de llegar a la de segundo orden. Digo yo, ¿no sería suficiente aplicar ese primer nivel matemático sin tener que sumergirnos en integrales financieras? A ver, en teoría, la dominancia estocástica de primer orden suena ideal. Lo que postula es muy intuitivo. Un modelo es estrictamente superior a otro si, para cualquier nivel de exigencia que pongamos, la probabilidad de que falle siempre es menor. Lógico. Si ponemos esto en una gráfica, la curva de rendimiento de un modelo debería estar siempre por encima de la curva del otro. Pero la realidad de la ciencia de datos es mucho más desordenada. Ya me imagino. Cuando se evalúan modelos de lenguaje masivos, con miles de millones de parámetros y en tareas increíblemente diversas, las curvas de rendimiento prácticamente siempre se cruzan. Ah, claro. Un modelo puede ser mejor escribiendo código, pero ligeramente peor resumiendo textos históricos. Y al cruzarse las curvas, la dominancia estocástica de primer orden se paraliza. No puede declarar un ganador claro. Es decir, que el primer intento de aplicar rigor financiero fracasa porque los modelos actuales son demasiado heterogéneos en sus capacidades. Y ahí es donde el documento dice, pasemos al siguiente nivel, introduciendo la famosa dominancia estocástica de segundo orden. Para quienes nos escuchan y no trabajan a diario con econometría, el concepto clave que introducen los autores es el valor en riesgo condicional. Eso es. Está centrado en la cola izquierda de la distribución de probabilidad. O sea, en lugar de mirar simplemente en qué percentil cae un modelo, este método examina el área bajo la curva de los peores escenarios posibles, ¿no? Exactamente. Ahí está la clave de toda la investigación. Estoy convencida de que esto lo cambia todo. La dominancia estocástica de segundo orden no se conforma con saber cuántas veces falla el modelo, sino que penaliza severamente la acumulación y, sobre todo, la gravedad de esos fallos. La gravedad. Sí, se enfoca en esa cola izquierda gorda, que es el término estadístico para referirse a eventos que, aunque tienen baja probabilidad de ocurrir, conllevan un impacto desastroso.
Claro, volviendo al mundo financiero que comentabas, un fondo de inversión no se hunde por tener pequeños días en rojo. Exacto. Se hunde por un único evento catastrófico en el mercado. Aplicado a la inteligencia artificial, una empresa tecnológica no sufre una crisis de reputación brutal porque su modelo redacte un correo con un tono ligeramente inadecuado, sino porque de repente genera una campaña de desinformación masiva. Totalmente. Este marco matemático hace que esos riesgos extremos pesen enormemente en la calificación final del modelo. Vale, lo entiendo, pero sigo teniendo una reserva importante. Matemáticamente es impecable, no lo niego, pero estamos hablando del lenguaje humano, de la percepción subjetiva de un texto. ¿Cómo sabemos que esta penalización tan severa que impone la fórmula financiera refleja realmente lo que un usuario humano consideraría un mal modelo? Esa es una duda muy razonable. Es que podría ser simplemente una rareza estadística que reordena las tablas de clasificación sin un beneficio práctico real. Pues mira, esa es precisamente la objeción que cualquier revisor científico pondría. Y los investigadores del MIT y de IBM la anticiparon con un experimento brillante. Para demostrar que esta reordenación matemática tiene sentido en el mundo real, utilizaron modelos avanzados como ChatGPT, actuando como un juez proxy del criterio humano. Un juez sintético. Sí. El problema era que ChatGPT devuelve puntuaciones relativas y discretas, es decir, simplemente dice que el texto A es mejor que el texto B. Para poder comparar esto con su nueva métrica, los investigadores utilizaron una técnica estadística llamada estimación de densidad de núcleo gaussiano. Tela con el nombre. Ya, suena muy técnico, pero básicamente esto les permitió transformar esos juicios discretos en puntuaciones absolutas y continuas. Y el resultado de esa comparación es lo que realmente da peso al documento, me parece a mí, porque cuando cruzaron los datos, el ranking generado por la dominancia estocástica de segundo orden se alineó de manera casi perfecta con el ranking derivado de los juicios del proxy humano. Exactamente. Por el contrario, la métrica tradicional de la tasa de victoria media mostraba discrepancias enormes. Esto es fascinante porque demuestra matemáticamente algo que intuitivamente ya sabemos. ¿El qué? Que los seres humanos somos increíblemente adversos al riesgo cuando evaluamos el lenguaje. Penalizamos mentalmente mucho más una sola respuesta catastrófica y fuera de lugar que 10 respuestas mediocres, pero aceptables. Así es. Es la naturaleza humana. Y bueno, no se detuvieron en esa validación empírica. Para asegurar que la base teórica era absolutamente sólida, también realizaron simulaciones con datos puramente sintéticos. Diseñaron distribuciones gaussianas y lognormales con solapamientos extremadamente complejos. Para ponerlo a prueba, límite. Claro, querían forzar el sistema. Simulando escenarios donde dos modelos hipotéticos tienen rendimientos casi idénticos, pero con ligeras variaciones en sus peores errores. Y lo que demostraron es que mientras métricas clásicas como la simple desviación estándar colapsan y dan resultados engañosos porque asumen distribuciones simétricas normales, pues su método se mantiene firme. Porque los modelos de lenguaje rara vez presentan distribuciones normales. Eso es. Suelen tener distribuciones asimétricas, precisamente con esas colas gordas de las que hablábamos. Vale, la teoría del riesgo parece estar más que justificada. Me quito el sombrero. Pero aquí me surge otro gran problema metodológico que el artículo aborda. En el mundo real, no evaluamos un modelo solo por su capacidad de seguir instrucciones. Queremos saber si es preciso, si es conciso, si evita la toxicidad, si es robusto ante ataques. ¿Muchas variables? Son dimensiones completamente distintas. Es el clásico problema de sumar peras con manzanas. Entonces, ¿cómo maneja este marco matemático la evaluación de múltiples métricas simultáneamente sin que se convierta en un caos numérico incomprensible? Pues esa es la segunda gran aportación del estudio, el concepto de portafolio de métricas. Los autores proponen un método para unificar todas esas dimensiones dispares en un solo número interpretable, y lo hacen utilizando algo llamado cópulas. Cópulas. Sí, una cópula en estadística es una función que permite unir múltiples distribuciones marginales para formar una distribución conjunta. Para que nos entendamos, lo que hacen es tomar la puntuación de toxicidad y la puntuación de precisión gramatical, que están en escalas totalmente distintas, y las pasan por su función de distribución acumulada empírica. Vale. Esto normaliza cualquier valor, convirtiéndolo en un percentil entre 0 y 1. Una vez que todo está en la misma moneda, por así decirlo, la cópula las fusiona. Pero hay una trampa computacional aquí que el documento no esconde. Mencionan dos tipos de cópulas para hacer esta fusión, la cópula independiente y la cópula empírica.
La empírica tiene en cuenta las dependencias reales entre las métricas. Sí, por ejemplo, si un modelo que tiende a ser más creativo, también tiende a ser más tóxico. Suena ideal, pero la complejidad matemática es cuadrática. Y los datos muestran que procesar una muestra de 5.000 interacciones tomó alrededor de hora y media con esta cópula. Una barbaridad de tiempo. En un entorno de desarrollo ágil, donde se prueban modelos constantemente, hora y media solo para calcular una métrica es una eternidad. Es inviable. Es completamente cierto, es un cuello de botella logístico. Por eso los investigadores recomiendan y demuestran la eficacia de la cópula independiente. Ajá. Esta versión asume que las métricas no están estrictamente correlacionadas. Al hacer esta concesión matemática, la complejidad algorítmica pasa de ser cuadrática a ser lineal. El tiempo de procesamiento para esa misma muestra de 5.000 datos se desploma de 1 hora y media a tan solo 0,87 segundos. 87 centésimas de segundo. Es una optimización brutal. Y lo más interesante es que en sus pruebas empíricas, utilizar la cópula independiente ultra rápida no degradó significativamente la calidad del ranking final, en comparación con la versión más lenta y compleja. Un salto de eficiencia impresionante, la verdad. Ahora, vamos a llevar toda esta maquinaria teórica, estas cópulas y dominancias estocásticas, al terreno de juego real. El documento pone a prueba a modelos muy conocidos en la industria utilizando un conjunto de datos llamado Mix Instruct, que básicamente evaluaba cómo los modelos siguen instrucciones complejas. Sí, un clásico. Y aquí es donde un modelo específico, el FLAN T5 de tamaño XXL, se lleva un golpe de realidad espectacular. Si miramos la tabla de clasificación antigua, la de la tasa de victoria media, este modelo se sitúa cómodamente en la mitad de la tabla, rondando el quinto o sexto puesto entre 12 participantes. A primera vista, parece un modelo fiable, un buen compendiente de gama media. Totalmente. Pero cuando los investigadores aplican su portafolio de métricas bajo la lupa de la dominancia estocástica de segundo orden, la situación del FLAN T5XXL da un vuelco dramático. Cae en picado hasta la penúltima o incluso la última posición, dependiendo de la configuración exacta de las métricas. Madre mía, de la mitad al fondo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el análisis revela que aunque genera respuestas suficientemente buenas la mayor parte del tiempo, cuando falla, sus respuestas no son simplemente inexactas, violan radicalmente las restricciones de la instrucción inicial. Genera esos fallos catastróficos en la cola izquierda que la métrica antigua estaba ocultando debajo de la alfombra. Es un hallazgo que debería hacer sudar a más de un desarrollador sin duda, pero hay un segundo experimento en el documento que, francamente, me parece aún más crítico por sus implicaciones sociales: la evaluación de la toxicidad. Importantísimo este punto. Utilizaron un conjunto de datos famoso llamado Real Toxicity Prompts y generaron unas 200.000 respuestas. Pusieron a competir a pesos pesados del código abierto. La familia Llama 2 en sus variantes de 7, 13 y 70 millones de parámetros contra el Mosaic ML MPT de 30 millones y el Falcon de 40 millones. Una buena alineación. Y evaluaron 6 subcategorías de toxicidad utilizando la API Perspective, buscando no solo toxicidad general, sino insultos, ataques de identidad y amenazas explícitas. Este experimento destaca por una sutileza metodológica crucial, fíjate. No se limitaron a analizar el texto generado por el modelo de forma aislada. Ah, claro. Evaluaron la toxicidad del texto resultante de concatenar la entrada original del usuario con la respuesta del modelo. Esto proporciona el contexto semántico completo. Dividieron las pruebas introduciendo frases que ya eran deliberadamente tóxicas para intentar provocar al modelo y frases completamente inofensivas. Para ver cómo reaccionaba. Exacto. Al pasar todos estos resultados masivos por la trituradora de la dominancia estocástica de segundo orden, el modelo que emergió como el más seguro, el que presentaba menor riesgo de generar una aberración tóxica, fue el Mosaic MPT de 30.000 millones de parámetros. El MPT de 30.000 millones se coronó en seguridad combinada. Pero ojo con esto, la verdadera sorpresa, y lo que consideró la revelación más importante para quienes construyan esta tecnología, viene al observar el comportamiento interno de la familia Llama 2. Es alucinante. La lógica intuitiva nos diría que un modelo más grande, con más parámetros, debería tener una mejor comprensión del lenguaje y por tanto ser más capaz de evitar generar respuestas tóxicas. Sin embargo, los datos muestran exactamente lo contrario.
Es un fenómeno totalmente contraintuitivo, pero que este marco matemático deja patente. Al analizar la familia Llama 2, el modelo de 7.000 millones de parámetros resultó ser menos propenso a la toxicidad extrema que el de 13.000 millones. ¿Y el más grande? Pues el gigante de la familia, el modelo de 70.000 millones de parámetros, demostró ser el más peligroso de los tres, cayendo hasta la última posición en las pruebas de contenido combinado. Lo que nos está diciendo la dominancia estocástica aquí es que, al aumentar enormemente la capacidad paramétrica de un modelo para que retenga más información, también se amplifica exponencialmente su capacidad para internalizar, condensar y reproducir los sesgos y el lenguaje tóxico presentes en sus datos de entrenamiento originales. Es decir, escalar el tamaño sin escalar agresivamente las barreras de seguridad es como darle un motor de Fórmula 1 a un coche sin frenos. Es una lección tremenda. Totalmente de acuerdo. Y para consolidar todas estas clasificaciones, ya sea midiendo toxicidad o cumplimiento de instrucciones, los autores se enfrentan a un último reto. ¿Cómo consolidas decenas de comparaciones cara a cara entre diferentes modelos en un único ranking oficial? Aquí es donde el documento hace algo que me parece fascinante desde el punto de vista histórico. Rescatan un algoritmo del siglo XVIII, la cuenta de Borda. Es un toque de elegancia matemática precioso. Jean-Charles de Borda diseñó este sistema de votación en 1781. Es un método que otorga puntos a los candidatos en función de su posición relativa en comparaciones directas. Y funciona. Claro, combinar un sistema electoral de la época de la Ilustración con integrales financieras de riesgo de cola para clasificar redes neuronales masivas en el siglo XXI demuestra cómo los fundamentos matemáticos robustos trascienden el tiempo. Pero los autores no se quedan solo en el ranking de Borda. Añaden una capa vital de rigor estadístico contemporáneo. Me alegra que menciones el rigor estadístico, porque el artículo lanza un dardo bastante afilado a la comunidad científica. Señalan que aproximadamente el 50% de los artículos publicados sobre el procesamiento del lenguaje natural no incluyen pruebas de significancia estadística. Un desastre metodológico, la verdad. Es decir, afirman que el modelo A es mejor que el modelo B simplemente porque el número final es un poco más alto, sin probar matemáticamente si esa diferencia es real o es puro fruto del azar. Eso es inaceptable a estos niveles. Por eso, para evitar caer en ese error, este marco de trabajo realiza pruebas de hipótesis asintóticas utilizando técnicas de remuestreo computacional conocidas como bootstrapping. El bootstrapping es fundamental cuando trabajas con muestras de datos que no siguen distribuciones normales predecibles. Lo que hacen es tomar su muestra de datos original y simular miles de submuestras a partir de ella, recalculando las métricas en cada iteración para estimar la varianza real. Sí. El documento especifica que utilizaron 1.000 iteraciones de remuestreo para sus pruebas de dominancia estocástica. Además, aplican la corrección de Bonferroni. Que es durísima. Mucho. Es una técnica estricta para ajustar el nivel de confianza estadístico cuando haces múltiples comparaciones simultáneas, evitando así reportar victorias falsas que son puro ruido estadístico. Y hacer 1000 iteraciones de cálculos complejos cruzando 12 modelos diferentes suena una pesadilla de tiempo de procesamiento. Pero aquí es donde brilla el trabajo de ingeniería de software detrás del documento. Compararon su nuevo algoritmo de evaluación con un paquete estándar de la industria llamado Deep Significance. Sí, lo conozco. Ese paquete antiguo necesitaba casi 16 minutos para realizar una prueba con tan solo 3 míseras iteraciones de remuestreo. El nuevo código multihilo desarrollado por estos investigadores logra completar las pruebas formales con las 1000 iteraciones en una media de 17,7 segundos. Es que pasar de 16 minutos con baja precisión a 17 segundos con alta precisión no es una simple mejora de rendimiento. Cambia las reglas del juego por completo. Ya lo creo. Significa que los equipos de ingeniería pueden integrar pruebas de riesgo formales con significancia estadística completa y análisis de la cola izquierda dentro de sus ciclos de integración continua diarios sin ralentizar el desarrollo. Han logrado democratizar una evaluación de riesgo de nivel institucional. Bien, hemos explorado un terreno técnico bastante denso, la verdad. Así que vamos a extraer de manera clara las lecciones fundamentales que nos deja este documento. En primer lugar, creo que queda absolutamente demostrado que basarse en medias aritméticas como la tasa de victoria media es peligroso.
Esa aproximación oculta bajo una falsa sensación de seguridad los peores comportamientos de un modelo, ignorando la magnitud del daño en casos extremos, tal y como vimos con el desplome en el ranking del modelo FLAN 5. Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, el concepto de dominancia estocástica de segundo orden, importado directamente de la gestión de riesgos financieros, ofrece la solución ideal. Al centrarse en integrar los percentiles de la cola izquierda, penaliza matemáticamente la probabilidad de errores catastróficos. Así es. Y cuando esto se combina con las cópulas independientes, permite unificar dimensiones tan distintas como la precisión gramatical y la toxicidad en un solo portafolio de métricas, de forma computacionalmente ultra rápida e interpretable. Y bueno, en tercer lugar, este rigor analítico nos ha dejado descubrimientos vitales sobre la naturaleza misma del aprendizaje automático. Las pruebas de toxicidad nos mostraron claramente que aumentar el tamaño de un modelo, como vimos con las versiones más grandes de Llama 2, no garantiza mayor seguridad. Para nada. De hecho, sin una alineación ética profundamente agresiva, dotar a un modelo de más parámetros simplemente potencia su capacidad para reproducir los aspectos más tóxicos de sus datos de entrenamiento. Este estudio es un toque de atención monumental para toda la industria. Demuestra que garantizar la seguridad en la inteligencia artificial requiere herramientas matemáticas de evaluación tan sofisticadas y rigurosas como las propias arquitecturas neuronales que intentamos controlar. No podemos construir cohetes espaciales y luego inspeccionarlos usando una cinta métrica escolar. Una analogía perfecta para resumir la necesidad de esta evolución metodológica. Queda claro que la medición del riesgo debe madurar a la misma velocidad vertiginosa a la que avanzan los modelos. Como reflexión final para la gente que nos sigue, es muy interesante plantearse el futuro regulatorio. Desde luego. Si investigadores del MIT e IBM ya han demostrado que es técnica y computacionalmente viable aplicar el rigor de Wall Street para auditar la toxicidad de un modelo de lenguaje en cuestión de segundos, estamos a las puertas de que los organismos gubernamentales exijan este nivel de dominancia estocástica de segundo orden como requisito legal antes de autorizar el despliegue público de cualquier inteligencia artificial masiva. Ahí lo dejamos. Un saludo y gracias por acompañarnos en esta reflexión.